buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un webinar más en la Universidad de Jalapa. El tema que hoy nos toca es el paquete económico 2022. ¿Qué nos espera en materia económica y fiscal? Imparte el día de hoy el maestro Omar Contreras Borbón, de quien antes me permitiré leer una síntesis de su amplia trayectoria académica y profesional. Él es abogado fiscalista, licenciado en Derecho con maestría en Derecho Fiscal y tiene una especialidad en evaluación de impacto legislativo. Es además licenciado en Política y Gestión Social, posee diplomados en Diseño Normativos y Técnicas Legislativas por la Universidad Pontificia de México y el de Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana. Es autor de diversos artículos en materia fiscal. Publica en 2 revistas especializadas. Además, colabora en Radio Fórmula y MBS. Ha trabajado principalmente en el Poder Legislativo Federal y local, donde ha sido coordinador de asesores y director de proceso parlamentario y director del Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales del Poder Legislativo. Les recordamos que el día 30 de octubre iniciamos posgrados y en particular la maestría en Derecho Fiscal, relacionado directamente con el tema que hoy nos reúne. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro invitado de honor, catedrático de la Universidad de Jalapa, el maestro Omar Contreras Borbón. Tiene usted uso de la voz, maestro. Adelante. Por favor, su micrófono, maestro. Su micrófono, por favor, maestro. Claro que sí, permítame. Bien, gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a Saúl. Muy buenas tardes al doctor Eric García Herrera. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este webinar. Quiero compartir una pequeña presentación. El tema a tratar el día de hoy para los alumnos que van a ingresar, por supuesto, a las diferentes maestrías de la Universidad de Jalapa, pero sobre todo a la maestría de Derecho Fiscal. El tema a tratar el día de hoy tiene que ver con el paquete económico 2022, que apenas lo acaba de presentar el Ejecutivo Federal el pasado día 8 de septiembre de este año y que muy probablemente sea aprobado antes del día 15 de noviembre de este año y que contiene algunas reformas de carácter económico en materia tributaria que serán ley vigente a partir del 1 de enero del siguiente año. Entonces, quiero compartir con ustedes esta presentación. Sí se ve, ¿verdad? Mi estimado Saúl, ¿se alcanza? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí se distingue? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Como primer punto en este diagnóstico que vamos a presentar a ustedes es cuál es la proyección del crecimiento económico a nivel mundial. Y en realidad, el mundo había estado creciendo, sobre todo la economía mundial había crecido durante el año 2018 a un ritmo de un 3.6% como promedio, en tanto que las economías avanzadas a nivel mundial habían tenido un crecimiento sostenido del 2.2% y las emergentes, en donde se sitúa México, un 4.3%. México en particular había crecido el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto durante un 2.2%, pero en el 2019, aún sin pandemia, México retrasó o ralentizó su crecimiento económico a un ritmo de un 0.3% de decrecimiento económico y de acuerdo a algunos indicadores hasta un medio punto porcentual de decrecimiento económico, en tanto las economías emergentes, los países emergentes del mundo, sí habían sostenido este crecimiento económico a nivel global. Con el tema de la pandemia, en realidad a México fue uno de los países que más se afectó económicamente en cuestión de crecimiento económico a nivel mundial, pero hubo algunos países que decrecieron también económicamente y por ese motivo estamos viviendo ahora durante el 2021 una especie de rebote en el tema del crecimiento económico de la economía mexicana. En cuestión de diagnóstico, algo que es muy claro es que la economía mundial
no crecerá, la economía mundial no crecerá si las condiciones de vacunación el mundo no se acerca pues a una vacunación plena de toda la población mundial. Solo si existe vacunación podremos tener nosotros, déjenme modificar, voy a modificar un poco aquí mi pantalla para poder verme y ver la presentación. No podrá crecer la economía mundial si no se aplica a toda la población del mundo dosis completas o esquemas completos de vacunación. Tan es así que a fecha reciente, esto está verificado, este indicador está verificado el día de hoy. El día de hoy, 8 de octubre, el mundo ha aplicado un total de 6.440 millones de dosis, y en donde se indica que el 35% de la población a nivel mundial ya tiene un esquema completo de vacunación, pero que la cifra en las economías avanzadas crece muchísimo más, a un ritmo muchísimo más rápido. Un 58.2% de la población de las economías avanzadas ya está vacunada con esquema completo, mientras que en las economías de bajos ingresos solamente alcanzan un 5.7%. Y las economías emergentes, aquellas que requieren un impulso extra para poder crecer económicamente, solamente alcanzan un 29.2% de esquema de vacunación completo. En el caso de México, estamos en un esquema de vacunación completo de 36.4%. El último reporte del Fondo Monetario Internacional de perspectivas económicas, dado a conocer en julio pasado de este mismo año, nos indica que el crecimiento económico en las economías avanzadas, debido precisamente al tema del esquema completo de vacunación, crecerá no el 5.1% como se tenía pronosticado, sino el 5.6%. Y en el caso de las economías emergentes, en la cual se sitúa México, no crecerán 6.7%, sino 6.3%. Entonces, la perspectiva de crecimiento económico, debido a la falta del esquema de vacunación completo, está decreciendo en las economías emergentes, en tanto que nos indica el propio Fondo Monetario Internacional que ya para el 2023 las economías avanzadas lograrán recuperar el Producto Interno Bruto per cápita que se tenía antes de la época de la pandemia, en el año 2019, en tanto que las economías emergentes apenas lograrán recuperarse hasta el año 2026. Estas son las condiciones y el panorama económico internacional con las cuales se presenta el paquete económico para el siguiente año. En pérdida de empleo, México perdió en puestos de trabajos formales registrados ante el Seguro Social un total de 1.157.000 puestos de trabajo durante la época de la pandemia, durante la era de la pandemia. Y el 57%, hay que tomar en cuenta, 57% de todos los empleos que se tienen registrados, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, son empleos de carácter informal, y se estima, es una mera estimación, una suposición de parte del INEGI, que hay 12 millones de empleos informales perdidos en la época de la pandemia. Y esto es debido a que son los de más fácil, es mucho más sencillo despedir a trabajadores informales que trabajadores que se encuentran en la formalidad, porque a los trabajadores formales hay que pagarles evidentemente su liquidación, hay que pagarles una serie de derechos sociales, pues, y no es tan sencillo que un trabajador formal pierda su empleo, a pesar de que hay unos sectores de la economía, como el tema turístico sobre todo, que sí han vivido una pérdida bastante grande en el tema de empleos de trabajadores de puestos formales. De toda esta cantidad de puestos formales se han recuperado 447.400 puestos formales, en tanto que en el sector informal no se tienen empleos, y estamos hablando de que aún existe un déficit de 700.000 puestos de trabajo debido a la pandemia. Ahora, ¿cuáles son las principales variables de crecimiento macroeconómico que nos está presentando este paquete económico para el año 2022? Número uno, habían estimado que el crecimiento económico de la economía nacional, de la economía mexicana, sería del 6.3% para el año 2021. Este crecimiento económico no se va a lograr. Quizá lograremos un 5.7%, 5.6% de crecimiento económico para este año.
Y por lo tanto, si ya perdimos 8.5% de acuerdo a cifras oficiales en el año 2020 y perdimos un 0.5% también de acuerdo a cifras oficiales en el año 2019, apenas el 6.3% comparado con el año pasado, con el año 2020, apenas significa una leve recuperación de la economía mexicana y por lo tanto todavía le estaríamos debiendo 3 puntos porcentuales de crecimiento económico para tener el mismo tamaño de la economía que tendríamos en el año 2019. Eso sin tomar en cuenta, evidentemente, el incremento generalizado de precios, el tema de la inflación, ¿no? Por lo tanto, México empezará a recuperarse, la economía nacional, o a mantener el Producto Interno Bruto per cápita y la capacidad de consumo de los mexicanos, se podrá recuperar hasta el año 2026. El próximo año creceremos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 4.1%, en tanto que la inflación es una cifra que nunca le atinan, ¿no? La inflación que estaba pronosticada para el año 2021 era del 3%, ya vamos en el 5.7% de acuerdo de inflación anualizada, de acuerdo al propio Banco de México, y el próximo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está pronosticando una inflación de 3.4%. Y el tipo de cambio, una ligera depreciación del peso frente al dólar hasta llegar a los 20.4 pesos en el interbancario y que en promedio durante todo el año próximo podría cotizar en los 20.3 pesos. La tasa de interés, vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero esos son los principales indicadores macroeconómicos de la economía nacional. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que más han sufrido los efectos de la pandemia, la caída del Producto Interno Bruto a nivel nacional? Bueno, la economía nacional en el año 2020 decreció de acuerdo a la propia Secretaría de Hacienda, 8.3%. Ya vimos que el Fondo Monetario Internacional y algunas encuestadoras internacionales hablan de un 10.5% de contracción económica, pero las cifras que mantenemos son las del propio INEGI y dadas a conocer también por Banco de México, de un 8.3% de contracción económica. Pero el sector que más sufrió el tema de la pandemia fue el sector industrial en México, el sector industrial que cayó económicamente un 9.9%, seguido del sector servicios con un 7.7% de decrecimiento económico. Para el año 2021 vivimos ya una ligera recuperación, una bastante recuperación económica, sobre todo durante el primer semestre de este año, y podríamos pensar que el sector industrial se recuperaría este año y el sector servicios empezaría su crecimiento o su recuperación económica ya a finales de este año y a inicios del próximo año. Ahora bien, en cuanto a la tasa de interés, a nivel internacional las tasas de interés se mantienen bajas. Se mantienen bajas porque se requiere que la economía crezca y para poder crecer la economía se requiere que el dinero fluya, que el dinero esté en constante movimiento en la economía de los países. Es decir, no nos interesa que el dinero esté ganando intereses en el banco, sino que es preferible mantener tasas de interés a través de los bancos centrales muy bajas, tasas de interés muy bajas, para que los inversionistas prefieran gastar su dinero y generar mayor crecimiento económico en lugar de tenerlo en una cuenta de inversión o en un portafolio de inversión que le asegure algún rendimiento a ese inversionista. Por lo tanto, las tasas de interés a nivel internacional se mantienen bajas. Esto es así siempre que las economías nacionales mantengan tasas de inflación bajas también, porque si las tasas de inflación empiezan a elevarse, entonces los bancos centrales toman la determinación de elevar las tasas de interés para que el dinero no circule en la economía y de esa manera tener un control de los precios. Es lo que está ocurriendo en México. Hubo una baja de la tasa de interés para promover el crecimiento económico, pero derivado a que la inflación también está creciendo, ya vamos en un 5.7% anualizado, pues el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opina que deben de estimarse como crecimiento las tasas de interés también. Y por lo tanto, están pensando que para el 2022, este dato dice 2021, pero para el 2022 puedan elevarse las tasas de interés al 5.3%. Hoy las mantenemos al 4.25% las tasas de interés fijada por el Banco de México. La tasa de interés interbancaria de equilibrio fijada por el Banco de México se encuentra en una cifra de 4.25 puntos base.
o 425 puntos base, 4.25%, y para el próximo año se pretende que las tasas de interés se incrementen, que el Banco Central incremente las tasas de interés. ¿Qué afectaciones habría con el tema del incremento de las tasas de interés que ha propuesto el propio Ejecutivo Federal en el paquete económico y en los criterios generales de política económica para el siguiente año? ¿Qué efecto tiene el incremento de las tasas de interés? Pues evidentemente que todos los créditos de la economía se harían más costosos. Hablamos de créditos hipotecarios, que créditos automotrices serían más costosos obtenerlos, por lo tanto se estima que hoy es más barato pagar un crédito que el próximo año. Ese es algún tipo de proyección que podemos hacer en cuanto a las tasas de interés. Y esto es así porque ya la inflación llega casi al 6% de acuerdo a Banco de México y por lo tanto deben de elevarse las tasas de interés. En tanto que otros países del mundo mantienen tasas de interés muy bajas, incluso Estados Unidos, en donde la inflación se ha visto que llegue prácticamente a un 2% de manera anual, pues las tasas de interés se mantienen todavía bajas en el caso de los Estados Unidos, incluso en Canadá o en la zona del euro, ¿no? ¿Qué otro tema vemos nosotros en cuestión de la estimación de las finanzas públicas? Los ingresos aprobados o los ingresos que el Ejecutivo Federal pretende que se aprueben en la Ley de Ingresos de la Federación no tienen precedente alguno. Son los ingresos presupuestarios más grandes de la historia de México. No ha habido un solo presidente, un solo gobierno que tenga más ingresos que el que va a tener México el próximo año. Y estamos hablando de 7.048.200 millones de pesos, o 7.04 billones de pesos de presupuesto público del gobierno federal, de presupuesto público, es decir, de gasto público. Pero no únicamente vemos el tema del presupuesto de ingresos de la Federación, sino también la ley de ingresos. En cuanto a los ingresos presupuestarios, también serán los más altos de la historia de México. Y estamos llegando a una cifra de 6.17 billones de pesos o 6.172.600 millones de pesos de ingresos presupuestarios. ¿Cómo se componen estos ingresos presupuestarios? Aquí lo vemos en la pantalla. Hay ingresos petroleros, evidentemente. Hay ingresos no petroleros en los que están todo el tema de los impuestos o todo el tema de la carga impositiva, que por primera ocasión está superando los 5 billones de pesos de ingresos no petroleros, y de ingresos petroleros estaríamos llegando a 1 billón de pesos aproximadamente. Y entonces, lo que nos indica aquí, si tenemos 996.600 millones de pesos menos de ingresos que el gasto que está programando el gobierno federal, significa que hay un déficit. Hay un déficit en los requerimientos financieros del sector público. Y ese déficit, ¿cómo se va a pagar? La respuesta la contiene el propio artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación, y más adelante vamos a hablar de ella y qué es lo que contiene este artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, como colofón o como resumen de las cifras macroeconómicas presentadas por el Ejecutivo Federal en este paquete económico, en concreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos está hablando de un crecimiento puntual para el próximo año de un 4.1%, un crecimiento estimado del 4.1%. Este año cerraríamos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, hasta en un 6.3% de crecimiento económico. Dudo que se vaya a cumplir, en tanto que el aprobado fue del 4.6%. Y hay una inflación ya ahorita anualizada hasta el 5.7%, cuando nos prometieron que íbamos a tener una inflación o proyectaron que habría una inflación del 3%, la inflación estimada para el próximo año sería 3.4%. El tipo de cambio crecería, se depreciaría la moneda mexicana en 20 centavos frente al dólar, crecería a 20 pesos con 40 centavos. Las tasas de interés estarían elevando hasta llegar a un 5.3%. Y bueno, esos serían el análisis completo. El precio del barril de petróleo se está fijando en $55.51 por barril. Ya ahorita se encuentra entre 60 y 62 dólares por barril. Y si nosotros comparamos esto con el tema estadounidense, vemos que Estados Unidos, la economía estadounidense crecerá un 6%,
al finalizar el año, y para el próximo año incluso tendrá un crecimiento económico mayor que el crecimiento que está pronosticando México, aunque la economía estadounidense no haya decrecido económicamente durante los últimos 2 años al ritmo que lo hizo la economía mexicana. Ahora bien, en cuestión de deuda, y aquí vamos a hablar del artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año. ¿Cómo financian estos requerimientos financieros del sector público cuando los ingresos no corresponden a los egresos o cuando el ingreso público, los impuestos y los ingresos petroleros no corresponde al gasto proyectado o programado por el gobierno federal y el presupuesto de ingresos de la Federación, con deuda pública? El artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación que está proponiendo el Ejecutivo Federal para el próximo año nos está diciendo que para el sector central del gobierno, es decir, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede solicitar créditos hasta por 850,000 millones de pesos de deuda interna y 3,800 millones de dólares más de deuda externa. Para Pemex, estaría programando el gobierno federal solicitar líneas de crédito, Pemex como empresa productiva del Estado, de 3,800 millones de dólares, perdón, de 1,860 millones de dólares y deuda de carácter interno de 27,242 millones de pesos. Para CFE, 4,760 millones de pesos de deuda interna y 794 millones de dólares de deuda externa. De esta manera, con estos 850,000 millones de pesos y esos 3,800 millones de dólares, el Ejecutivo Federal está programando cubrir el déficit presupuestario que va a tener por la diferencia que existe entre los ingresos del gobierno federal y el gasto que está programado para el siguiente año. Ya el día de hoy, el 10% de nuestro presupuesto federal corresponde a pagos por servicios de la deuda, entre los que van comisiones, intereses de la deuda, servicios de la deuda, etcétera. Todo eso ya corresponde, un peso de cada 10 pesos que gasta el gobierno federal ya son pagos de servicios de deuda pública. Si nosotros seguimos contratando deuda de carácter externa o deuda interna, evidentemente se hará más complicado poder financiar el gasto público que requieren todos los mexicanos. Ya 1 de cada 10 pesos está gastando en pura deuda de carácter público. Ya en el pasado ya nos habían hablado a nosotros de un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que tenía en el año 2018 280,000 millones de pesos. Nos habían hablado de la desaparición. Ese fondo ya se utilizaron estos 280,000 millones de pesos durante el 2019 y durante el 2020. Ya no quedan fondos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es un fondo donde el gobierno federal va y mete mano por si le hacen falta recursos de ingreso público para poder financiar el gasto público. Ya no existe un fondo de estabilización que pueda compensar otra caída de la actividad económica de México. Es decir, que si para el próximo año, Dios no lo quiera, pero si para el próximo año tenemos una nueva pandemia o enfrentamos una crisis económica en México, una crisis económica global, ya no existe un fondo del cual el gobierno federal pueda echar mano para hacer frente a los compromisos de presupuesto público que tiene. Ya ha hecho mano también de 109 fideicomisos públicos que en total sumaran 68,400 millones de pesos y echó mano también en el pasado, durante 2020, de reformas de carácter penal fiscal, en materia de retenciones también del impuesto sobre la renta para el tema de plataformas digitales. El año pasado vinieron nuevas retenciones para el tema de plataformas digitales. Ya hay IVA en el pago de las plataformas digitales. Ya desde el 2014 se puso en marcha el tema de la facturación electrónica, buzón tributario, la nómina digital, las facturas falsas, la publicación de las empresas fantasmas derivado del 69B de la reforma del 2014. Ya el 2020 se habló de un tema de tercer colaborador fiscal, del tema de la reconfiguración de la razón de negocios, y ya hay un tema de retención y una propuesta de modificación, bueno, ya echada en marcha a partir del 1 de septiembre de este año, en materia de subcontratación de personal. Ya hizo todo eso el gobierno federal para poder financiar el gasto público, y aún así no le alcanza al gobierno federal para poder financiar el gasto público o el presupuesto público. De tal manera que para el próximo año también vienen nuevas reformas de carácter fiscal para el 2020 que podrán hacer más asequible los compromisos derivados del gasto público que tiene que financiar el gobierno federal. ¿Cuáles son? Y espero que en breves 15 minutos podamos explicar algunas.
Vienen algunas materias, no vamos a explicar todas, sería imposible que en 40 minutos tratáramos de explicar todas las reformas de carácter fiscal para el siguiente año, pero sí veremos algunas de las más importantes. Algunas en materia de la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta contiene, por ejemplo, una reforma al artículo 27, fracción de 15ª, segundo párrafo, inciso B, sobre el tema de cuentas incobrables. En el pasado, o todavía hasta el último día de enero del presente año, tú puedes exigir puedes exigir que no contabilicen o que no se configure como un ingreso acumulable una factura expedida a una cuenta incobrable. Y para ello, lo único que necesita la persona moral, lo único que necesita el contribuyente es presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional. Eso ya no va a ser suficiente para el próximo año. Para el próximo año, a partir del 1 de enero del año 2021, lo que exige la Secretaría de Hacienda, o lo que va a exigir el Servicio de Administración Tributaria, es que exista notoria imposibilidad en el cobro de estos créditos hasta el momento en que el contribuyente agote todos los medios legales para conseguir el cobro y que aún teniendo derecho a no haya sido posible su recuperación. Por lo tanto, no va a bastar la demanda o la presentación de la demanda ante un órgano jurisdiccional. Necesitas forzosamente una resolución judicial. Por lo tanto, viene una reforma al artículo 27, fracción 15 para este tema. Otra reforma que hacen posible el tema de mayor recaudación para el gobierno federal o los mecanismos de fiscalización, habla sobre depósitos en efectivo. Ya este año, en la resolución miscelánea fiscal para el 2021, se estableció que todos los depósitos en efectivos, resolución miscelánea fiscal, que todos los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos por cuentaviente de un banco, si yo tengo 5 cuentas en un banco y entre las 5 cuentas deposité 15,000 pesos en efectivo o más, el banco tenía la obligación o tiene la obligación de manera mensual de reportarlo al SAT a partir de este año en resolución miscelánea fiscal. Pero eso no estaba en la ley. En la ley se establecía que esta información se diera a conocer de manera anual. Ya el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está reformando el artículo 55, fracción cuarta, proponiendo la reforma de este artículo 55, fracción cuarta, para incluir como obligación de los bancos de proporcionar de manera mensual, ya no anual, de manera mensual, toda la información de los depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos por cada cuentaviente en cada banco. Entonces, cuidado, los depósitos en efectivo mayores de 15,000 pesos por cuentaviente en cada banco serán reportados de manera mensual. Y todo lo demás será de manera anual. Si yo deposité 14,999 pesos en un mes y el otro mes también 14,999, eso se dará a conocer al SAT de manera anual. ¿Qué otra modificación viene en materia de impuestos sobre la renta que es también deseable conocer? Bueno, las personas morales de derecho agrario, el tema de agapes. Se están eliminando ya el esquema de tributación para personas morales de derecho agrario que hayan obtenido ingresos o que tengan ingresos por la industrialización y comercialización de productos derivados de agapes, de socios ejidatarios o comuneros. Para ellos ya no va a aplicar un régimen especial. Ellos tendrán que acogerse al nuevo régimen simplificado de confianza y más adelante vamos a hablar de él. ¿Qué otra reforma viene en materia fiscal? Para el régimen de arrendamiento, las personas físicas que tengan ingresos por régimen de arrendamiento, a partir del 1 de enero del próximo año, estarán obligados a llevar contabilidad electrónica conforme al Código Fiscal de la Federación, ya su reglamento. Todos, absolutamente todos, no únicamente los que tengan ingresos superiores, como lo establecía la ley actual. ¿Qué más? ¿Qué otra reforma viene para el siguiente año? Y este es bastante importante. Viene un nuevo régimen simplificado de confianza. Un régimen simplificado de confianza que lo que está haciendo es incorporar una sección cuarta, una nueva sección cuarta al capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay que recordar, esta es personas físicas, ¿verdad? Personas físicas.
con actividad empresarial. Está incorporando una sección cuarta. Y hay un régimen simplificado para personas físicas, también lo hay para personas morales, más adelante vamos a hablar de él. Y lo que nos dice la autoridad fiscal o la autoridad hacendaria es que hay 79.8 millones de contribuyentes, de las cuales 12.5 millones son personas físicas con actividad empresarial. Y a ellos va dirigida esta reforma en materia de régimen simplificado de confianza. Está eliminando el régimen de incorporación fiscal, los artículos 111, 112, 113 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y va a permitir que las personas físicas puedan permanecer en el régimen de confianza hasta los ingresos, o que tengan ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales, sin tomar en cuenta el IVA, el impuesto al valor agregado. Y eso sí está muy bien señalado en la ley, porque actualmente, como sabemos, en el tema del RIF o en el tema de repecos, no se establecía si el IVA contabilizaba o no contabilizaba, ¿no? Entonces, ahora sí se establece que no contabiliza el tema del IVA. ¿Cuáles son las tasas que van a pagar estas personas? Pues van a pagar por flujo, van a pagar por ingresos. No va a haber deducciones para las personas físicas. Esto es muy relevante. Si yo me acojo al régimen simplificado de confianza, voy a pagar porcentajes por los ingresos que tenga en materia de impuestos sobre la renta, no por las utilidades. Y esa es una reforma bastante relevante. Si yo tengo ingresos de hasta 300,000 pesos anuales, la tasa como persona física que me acoja al régimen simplificado de confianza será del 1%, es decir, pagaré 3,000 pesos. Pero si tengo, y ahí va la tabla, hasta 600,000 pesos, 1.10%, hasta 1,000,000 de pesos, 1.5%, hasta 2,5 millones de pesos, 2%, y si tengo hasta 3,5 millones de pesos, pagaré el 2.5%, es decir, 70,000 pesos. Entonces, ese es el régimen simplificado, esto habla el régimen simplificado de confianza. Está adicionando el artículo 113 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para establecer que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o arrendamiento y que tengan ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales, hay que recordar que el RIF permitía únicamente hasta 2 millones de pesos anuales, pero el régimen de arrendamiento no estaba metido en el RIF, podrían acogerse al RIF y ahora van a poder hasta 3.5 millones de ingresos anuales sin tomar en cuenta el IVA, permanecer en este régimen. Y van a pagar y calcular el impuesto en forma mensual a más tardar del día 17 del mes inmediato posterior. Hay que recordar que actualmente el RIF exige una declaración bimestral, una declaración cada 2 meses. Ahora el cambio se da porque mensualmente las personas físicas deberán presentar su declaración, ¿no? Su declaración de impuestos, aunque estén acogidas al régimen simplificado de confianza. Y además deberán presentar la declaración anual, Ahora, al igual que funcionan las personas físicas con actividad empresarial, estas personas, hay una tabla, que ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, una tabla en cuanto al monto que deberás de pagar de manera mensual y después calcular el impuesto sobre la renta de manera anual. ¿Cuáles son? También hay un tema de retenciones cuando una persona moral, ¿no? Una persona moral contrata los servicios de una persona física. Y esto lo establece también el artículo 113 de la ley, cuando los contribuyentes, personas físicas, facturen a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto de los pagos que les efectúen sin retener el IVA. ¿Cuál es el monto? El 1.25%. Y este impuesto retenido del 1.25% a la persona física que se encuentra en régimen simplificado de confianza, ¿no? Va a ser considerado en el pago mensual que deban presentar estas personas físicas. ¿De qué nos habla el propio Servicio de Administración Tributaria, la propia Secretaría de Hacienda? Nos dice que en total hay una recaudación por impuestos federales, ya lo vimos en el tema del diagnóstico que presentamos hace unos momentos, de 3.3 billones de pesos. De esos 3.3 billones de pesos, el total de contribuyentes, el 52% de estos 3.3 billones de pesos
vienen de ingresos obtenidos de grandes contribuyentes, en tanto que el 25% es de personas asalariadas, del régimen de asalariados, el 21% de otro tipo de personas morales que no son grandes contribuyentes y solo el 3%, nos dice el Servicio de Administración Tributaria, solo el 3% son contribuyentes personas físicas con ingresos facturados menores de 3.5 millones de pesos. Para ellos, a ellos va dirigidos esta reforma y en total de la recaudación representa 0.69% del total de la recaudación. Los contribuyentes, personas físicas que participen en el nuevo esquema de tributación, representan solo el 0.69% del total de la recaudación, pero representan el 82% del total de las personas físicas. Entonces, el SAT, no para nosotros, el SAT habla de una simplificación administrativa, pero va a ser también una simplificación en materia de fiscalización. El SAT lo que está pretendiendo es que exista un pago fijo o una cuota fija para todo este mundo de 82% de personas que se encuentran en el padrón de contribuyentes en el país. ¿Cuáles son las tablas que nos presentan o las tasas que deberán de pagar las personas físicas en materia de impuestos sobre la renta que se acojan al régimen simplificado de confianza o RECICO? El monto, si tú ganas de manera mensual, el monto de los ingresos es hasta 25,000 pesos, deberás pagar 1%, hasta 50,000 pesos, 1.10%, hasta 83,333.33 pesos, 1.5%, hasta 208,333.33 pesos, 2%, y hasta 3,500,000 pesos, 2.5%. Aquí no valen las deducciones, no hay deducciones, no hay deducciones autorizadas. Y esto te lo vas a llevar a tu declaración anual. En la anual, si tus ingresos anuales llegaron a 300,000 pesos, hasta 300,000 pesos, menos de 300,000 pesos, 1%. Y ahí va la tabla de entre 1, 1.10, 1.5, 2% y 2.5% hasta 3,5 millones de pesos. Parece que la reforma seduce, ¿verdad? La reforma es bastante atractiva, pero no sabemos si estas tasas vayan a permanecer fijas o si el próximo año vayan a presentar de nueva cuenta una reforma para el 2023 y en el 2023 una reforma para el 2024 para que las tablas se modifiquen e incrementen los valores que están presentando. Los rasgos corresponden a los ingresos facturados efectivamente pagados al año, por lo cual los contribuyentes van a pagar sobre flujo de efectivo, ¿verdad? Sobre flujo únicamente. Ahora bien, en cuanto a las personas morales, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este paquete económico presentado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en concreto, está presentando reformas para que las personas morales puedan acogerse al régimen simplificado de confianza. Está derogando los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201 del capítulo octavo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos habla, o hasta ahorita, hasta el último día de diciembre de este año, sobre la opción de acumulación de ingresos. Ese régimen ya no va a existir. Lo que va a existir es un régimen simplificado de confianza, si pasa esta propuesta del Ejecutivo, para personas morales. Estas personas morales, al igual que las personas que estaban en el régimen de acumulación, no es cierto. Estas personas, sí, al igual que las personas morales que estaban en el régimen de acumulación de ingresos, aquellas personas morales que actualmente no tienen ingresos superiores a 5 millones de pesos, únicamente son accionistas de una sola, no participan otras personas morales en esta persona moral, ellos pueden acogerse ahorita al régimen de acumulación de ingresos durante el mes de enero, solicitando al Servicio de Administración Tributaria su entrada en el régimen de acumulación de ingresos. Ellos no tributan por el coeficiente de utilidad, ellos tributan por flujo, ¿verdad? Y entonces, o por acumulación de ingresos. Y entonces, este régimen va a desaparecer y en su lugar vendrá el régimen simplificado de confianza para personas morales. Lo que está presentando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es una deducción de inversiones a menor plazo, que podrán aplicarse a personas morales que cumplan con las obligaciones bajo el nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Qué nos dice el SAT? ¿Qué nos dice el Servicio de Administración Tributaria? Que el 96% de todas las personas morales, de este universo de personas morales que veíamos hace un momento, el 96%
van a poder beneficiarse del nuevo régimen porque no exceden los 35 millones de pesos. Entonces tenemos que para el caso de personas físicas son 3.5 millones de pesos de ingresos sin tomar en cuenta el IVA anuales para acogerse al régimen simplificado de confianza. En el caso de personas morales serán hasta 35 millones de pesos de ingresos sin tomar en cuenta el IVA. Y por lo tanto están beneficiando a un total de 96% del total de las personas morales en México. Son los que pueden acogerse a este régimen. Pero aquí no hay tasas fijas. Aquí es un esquema en donde tributas por utilidades a una tasa del 30% de acuerdo a la propia ley de impuestos sobre la renta. Entonces aquí sí habrá materia de deducciones y habrá acreditamiento en materia de IVA, etcétera, ¿no? Todo queda igual, pero te permiten no hasta los 5 millones de pesos, sino hasta los 35 millones de pesos acogerte al régimen, al flujo, ¿no? Bueno, estos son algunos indicadores de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entre las deducciones de inversiones más relevantes o más importantes que nos está presentando esta reforma para el régimen simplificado de confianza de personas morales, por ejemplo, en materia de infraestructura, la deducción actual completa es en 20 años, un 5% anual. La propuesta para las personas morales que se acojan al reciclo o al régimen simplificado de confianza será del 13% de manera anual. En términos redondos, la deducción completa será en 8 años. En restaurantes, 5 años actualmente, en 3 años la nueva propuesta. Mobiliario y equipo de oficina, ya sabemos, hay 10 años, se deprecia totalmente en 10 años. La deducción se da en 10 años, la propuesta será en 4 años a razón del 25% anual. Bicicletas y motocicletas, actualmente es 25% anual, en 4 años la propuesta nos habla de que 50% anual, será en 2 años la deducción completa. Equipo de cómputo actualmente es en 3.3 años, la propuesta del Ejecutivo Federal nos habla de que en 2 años se harán deducciones en inversiones, y en comunicaciones telefónicas la propuesta será en 5 años en lugar de 10 años actuales. Entonces, como vemos, hay cuestiones bastante positivas en este régimen simplificado de confianza. En materia del IVA, también vienen algunas modificaciones. Número 1, y hay que hablar de este tema, número 1, el famoso impuesto rosa. Ya el año pasado la oposición había pretendido eliminar el IVA a los productos destinados a la gestión menstrual. El Morena y los partidos del presidente no aceptaron esta propuesta. Parece que ahora sí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó en cuenta esta opinión de la oposición y están eliminando ya el IVA a los productos de higiene femenina, las toallas sanitarias desechables y de tela, compresas, tampones, copas o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual. Estos actualmente, todavía hasta el 31 de diciembre de este año, van a costar el 16% del IVA. Si pasa la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya el próximo año no pagarán el IVA, escuchando las opiniones o las razones de la propia oposición en México. Este impuesto, a todas luces, de acuerdo a muchos abogados, pues era totalmente discriminatorio, porque estaba aplicando el IVA en un producto solamente por una cuestión de condición biológica. Es decir, lo pagan las mujeres, los hombres no pagamos este tipo de IVA porque no necesitamos este tipo de producto, entonces es un impuesto totalmente discriminatorio. ¿Qué otra modificación para el siguiente año aparece en razón del IVA? Pues están reformando la fracción segunda al artículo 5 de la ley del IVA. Ya establecieron, ya entró en vigor el tema de la obligación de presentar en resolución miscelánea fiscal, ya aparece la obligación de las empresas transportistas de presentar una carta aporte ligada a la factura digital o al CFDI, ¿no? Al agregado del CFDI. Ahora hay una modificación en materia del IVA en donde el tema del acreditamiento, habla de importaciones, en donde el tema del acreditamiento en materia de importaciones, vas a poder acreditar el IVA siempre y cuando la importación se dé a través de un pedimento y esté el nombre del contribuyente que pretende efectuar el acreditamiento del IVA aparejado a él. Entonces, ya no va a existir un acreditamiento del IVA simple y sencillamente por presentar un invoice o presentar un recibo. No, se necesita forzosamente el pedimento de importación.
¿Qué otra reforma? Bueno, esas son las dos reformas más relevantes en materia del IVA. El Código Fiscal de la Federación también tiene algunas reformas relevantes. Vamos a ver algunas de estas reformas que está presentando el Ejecutivo Federal. Número uno, el cambio de residencia fiscal. Cuando yo me voy como mexicano a otro país que está considerado para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta como régimen fiscal preferente, nos dice esta reforma a la fracción segunda del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación que para que estas personas cambien de residencia y si la cambian a un régimen fiscal preferente, para efectos fiscales de la ley mexicana, para efectos fiscales mexicanos, van a continuar siendo residentes en México durante 5 ejercicios fiscales y deben presentar, además, durante en los 15 días posteriores a que suceda este cambio de residencia, su solicitud de cambio de residencia ante el Servicio de Administración Tributaria. 2 minutitos más. Las personas mayores de 18 años están obligadas, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación presentado por el Ejecutivo Federal, están obligados todos los mayores de 18 años a obtener registro federal de contribuyentes, aunque no tengan ingresos. Eso dice esta reforma. Y en el tema de la carta aporte también se está adicionando el 103 del Código Fiscal de la Federación para presumir que existe contrabando, que es un delito fiscal por la cual la penalidad es hasta 9 años de prisión, si no se incorpora el complemento carta aporte en el CFDI. Entonces están incorporando como delito fiscal el hecho de que las transportistas no incorporen la carta aporte al CFDI o a la factura. Y ¿qué otra reforma? Dictamen fiscal. El Código Fiscal de la Federación también está proponiendo la obligación de todas las personas morales que sean grandes contribuyentes o que hayan acumulado ingresos superiores a 1,637 millones de pesos anuales, tienen la obligación, o las personas morales que aunque no tengan estos ingresos coticen en bolsa, está proponiendo la obligación de presentar un dictamen fiscal. Hay que recordar que el dictamen fiscal, la obligación del dictamen fiscal se había eliminado durante la reforma del 2014 y ahora está regresando el dictamen fiscal, pero con estos nuevos montos ya este tipo de personas morales. El plazo para presentarlo, 15 de mayo del siguiente año o del año en que presenten la declaración anual. Entonces, por lo tanto, como conclusiones, tenemos, México sí va a crecer el próximo año. Va a crecer, de acuerdo a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta un 4.1%, 4.3%. Pero la recuperación económica que vamos a vivir en el 2022 no será suficiente para tener el tamaño del Producto Interno Bruto per cápita que teníamos durante el año 2018. Esto se recuperará, de acuerdo a organismos internacionales, hasta el año 2026. El tipo de cambio permanecerá estable durante el siguiente año. Vemos una falta todavía de proyectos de desarrollo económico en el país. El desempleo aún no termina el tema del empleo, el tema de la ocupación en México no termina de recuperarse. Hay una mayor carga o hay mayores facultades de fiscalización para la propia autoridad fiscal para poder hacer asequible el gasto público, y el Ejecutivo Federal está viendo en el propio paquete económico, en los criterios generales de política económica, está viendo al TEMEC como una oportunidad para poder hacer que la economía nacional crezca, se desarrolle y que encuentre pleno crecimiento económico en el país. Esta sería la presentación que damos a conocer en la Universidad de Jalapa para los alumnos que pretendan inscribirse a las maestrías y por supuesto para todo el público que pretende escuchar algo de lo mucho que se hace en la propia Universidad de Jalapa. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos mucho a la distinguida participación del maestro Omar Contreras Borbón y destacamos la presencia de nuestro vicerrector general, el doctor Eric García Herrera. Si gusta, señor vicerrector, darnos un mensaje, bienvenido. Gracias, estimado Saúl. Pues agradecerle a nuestro estimado amigo, el maestro Omar Contreras Borbón, por esta brillante exposición sobre este tema que es su especialidad y que conoce a fondo, y viendo estas interesantes aportaciones sobre lo que nos espera en el 2022, y como bien lo decía él, lo que veremos a fondo y se tratará
pues en específico en la maestría en Derecho Fiscal, a la cual invitamos a todos los interesados a inscribirse, a nuestros alumnos egresados de licenciaturas y a toda la sociedad para que participen. Una muestra de la calidad de nuestros docentes aquí está con el maestro Omar Contreras. Te agradezco mucho, mi estimado Omar, el espacio que nos ofreciste el día de hoy. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias a toda la comunidad universitaria por permitirme este espacio. El agradecido soy yo siempre. A nombre de la Coordinación de Postrados, los felicitamos por tan brillante participación. Muchas gracias a todas y todos. Saber para trascender. Buenas tardes.